Listo. Ahí se escucha bien. ¿No está fuerte? Perfecto. Ahorita, ahorita. Vale. Este, Estoy allá atrás con mi esposa y luego le muestro mi mano y mi mano está así. Le digo, cada vez que paso enfrente me pongo bien nervioso, no sé por qué. Ya después se me va quitando, es como que tanto tiempo, pero no sé, algo pasa. Este, bueno, yo les comentaba por ahí que este estudio ya lo había compartido con ustedes hace, no sé, algunos 2 años, todavía estamos en aquel local, 2 años y medio a lo mejor, pero es un estudio para mí, aunque el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, a mí, no sé usted, pero a mí siempre me parecieron bien difíciles los libros de los profetas. ¿Alguna vez ha leído usted un libro de profeta y lo sigue diciendo como que, ok, y luego, ¿qué dice aquí? ¿Qué onda, no? Pero cuando nos ponemos a indagar, cuando nos ponemos a buscar y cuando nos ponemos a lo mejor a ver las de otros hermanos o a leer escritos de pastores, porque hay mucho de dónde agarrar, como que te va abriendo un poquito el panorama y hace que a lo mejor vayas entendiendo. Y el libro de Malaquías, hermano, a pesar de que usted lo lee de repente y suena un poquito complicado, trae una enseñanza muy práctica y muy sencilla que cuando yo empecé a leer acerca de esto, yo dije, wow, esto hay que compartirlo y hay que atesorarlo y hay que traerlo en el corazón porque, mi hermano, muchos de los libros y en la mañana escuchábamos acerca de algunos lamentos, ¿no? Que hace el Señor por el pueblo porque su pueblo se desviaba o hacía malas cosas o algo hacía mal. De tal forma que el Señor siempre les mandaba profetas, les mandaba gente para que dijeran, hey, prueba, no es lo que les enseñé, no es en lo que quiero que estén, no están haciendo lo que quiero que hagan. Así que por favor, enderecen sus caminos. Y este libro, mi hermano, este libro de Malaquías, precisamente es eso. Ahora, como siempre, quiero darle un poquito de contexto, pero antes de eso, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle que nos guíe, vamos a pedirnos que el Señor abra nuestros corazones, que prepare nuestros corazones. Yo le pido a usted que prepare su corazón, que prepare su mente, que el Señor pueda hablar a usted, que el Señor pueda hablar a usted, porque de veras es un libro práctico para nuestra vida diaria, es un libro en el que nos enseña cómo el Señor, a pesar de que hace pues les reclama algo, les hace un reclamo a su pueblo, ese reclamo puede caer en nosotros para que no hagamos lo mismo que el pueblo estaba haciendo. Vamos a pedirle dirección al Señor. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos. Gracias porque tú has sido nuestro Dios, el único y Dios, gran Dios, Señor, que nos ha salvado. Alabado sea, Señor, tu nombre sea bendito entre todas las naciones, por todos los tiempos. Y gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos amaste primero, incluso antes de que nosotros nos hayamos fijado en ti. Tú decidiste escogernos y estamos agradecidos, Padre, por eso. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos abrirla libremente en este país, Señor. Podemos reunirnos, podemos cantar alabanzas a tu nombre, podemos compartir tu palabra, podemos compartir el evangelio y no hay nadie que nos lo impida, Señor. Y eso ha sido una gran bendición. Has querido esto para tu pueblo, Señor. Y damos gracias, Señor, por todo esto. Bendice tu palabra, bendito sea tu nombre. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, tú puedas preparar su corazón y que tú hables a él, Señor. Y que lo que tú nos enseñes, seamos siempre sabios, Señor, para llevarlo a nuestra vida práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y le digo, siempre me gusta hablar un poquito eh, de detalles para que usted sepa en qué momento estamos, para que sepa en qué momento se escribe la carta, en qué momento está la situación, cómo está la situación. ¿Y se acuerda de esta? Esta se lo he compartido varias veces. Para que usted más o menos se ubique en los tiempos, más o menos en los 2000. Recuerde que el tiempo se divide en el Señor Jesús.
Del Señor Jesús arranca el año cero hasta nuestros tiempos, pero del Señor Jesús para atrás. Entonces, de los 2000 años, ¿a quién tenemos? Abraham, más o menos, acuérdense que las fechas no son exactas, pero más o menos para que nos ubiquemos en donde estábamos, habrá más o menos 2000 años. Si yo digo 1500 años, Moisés, ¿ok? Si yo digo 1000 años, David, ¿ok? Y luego con David tiene un nieto en el cual, recuerden que David fue ese rey portentoso, grande, que ensanchó todos los territorios de Israel. Y luego cuando viene su hijo Salomón, la tierra está en paz, ¿no? Tiene tanta paz, el pueblo ya no está en guerra y Salomón disfruta de esa paz. Pero luego Salomón se le ocurre meterse con tantas y tantas mujeres. Precisamente esos tratados de paz los sellaban casándose o haciendo alianzas, casándose con las hijas de los otros pueblos. Entonces Salomón hizo tantos tratados de paz que tomó tantas mujeres de otros pueblos que eso hizo que Salomón se desviara al final de cuentas. Entonces, esto causó la molestia del Señor y por esta razón el Señor iba a dividir la nación en dos. Y esto no recayó en Salomón por amor a David, porque David había sido ejemplo. Entonces, por amor a David, el Señor dice, yo no voy a dividir a la nación en tu reinado por amor a tu padre, pero sí cuando esté reinando tu hijo. Y entonces con Salomón, con Roboam, cuando el hijo de Salomón, la nación se divide. ¿Te acuerdas? El reino del norte, que es Israel, y luego el reino del sur, que es Judá. Israel, ese pueblo se perdió, mi hermano. Todos los reyes, empezó por ahí con Jeroboam, ¿se acuerdan? Jeroboam empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios, puso becerros, porque como el templo y lo más sagrado estaba en Jerusalén, entonces toda la gente en Israel, en el norte, y viajaba a Jerusalén para poder hacer o llevar sus rituales normales, lo que el Señor les había comentado, las fiestas y todo este tipo de cosas. Entonces la gente iba del reino del norte al reino del sur, pero Jeroboam dijo, oye, espérenme, la gente se me va a desviar. El pueblo del sur se va a hacer más poderoso, Judá se va a hacer más poderoso, y eso temió Jeroboam. Entonces, malamente Jeroboam construyó becerros de oro y les dijo, aquí están tus dioses, los que te sacaron de Egipto. Eso hizo que todo el reinado del norte se perdiera por completo. Se perdieran todos los reyes. Si usted lee los reyes y las crónicas, usted va a ver que todos los reyes en el norte se perdieron por completo. En Judá fue un poco distinto, aunque también hubo reyes que no hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Pero en Judá sí hubo aquellos reyes como, por ejemplo, ¿quién se le ocurre? A Josías, por ejemplo. Reyes como ellos. Hubo buenos reyes, como Asa, por ejemplo. Hubo buenos reyes que hicieron lo recto ante los ojos de Dios, pero sí, también hubo algunos que no. Entonces, pero esa es la historia. Al final de cuentas, más o menos en el 700, vinieron los asirios y conquistaron Israel. ¿Sí? Conquistaron Israel. Acuérdense, las fechas no están exactas, pero para que usted más o menos se ubique, más o menos en el 700 antes de Cristo. Y tuvieron algunos profetas que estuvieron predicándole ahí a la nación al reino del norte, a Israel, porque se le llamó Israel, fue Jonás, ¿se acuerdan? Jonás, Oseas, Amós, y también tenemos, por ejemplo, ahí a Elías, ¿se acuerdan? Elías fue uno de los que compartieron o estuvieron profetizando en el reino del norte. ¿Se acuerdan? En el reinado, cuando... Ay, ¿cómo se me fue el nombre del rey? ¿Se acuerda usted? En donde estaba esa reina mala. Acá. Ese rey, ahí en ese reinado estuvo Isaías. Luego después de Isaías, ¿quién vino? ¿Qué profeta? Perdón, estoy confundiendo. Es Elías, estoy hablando de Elías. Después de Elías, ¿quién vino? Eliseo también estuvo en el reino del norte, también estuvo compartiendo, también estuvo profetizando, Dios hablaba, él le hablaba al pueblo, y entonces, estos eran algunos de los profetas que estuvieron diciéndoles, están mal, están desviados, hey, regresen, porque vienen juicios contra ustedes. El Señor no quiere perjudicarlos. Recuerden, el Señor jamás se mueve, el Señor es fiel. Regresen, ustedes son los que se están desviando. El Señor les dijo, caminen por aquí, derechito, pero ustedes ya van para acá. Entonces, regresense al camino. Pero ¿saben qué?
Nunca quisieron. Nunca quisieron. Vinieron los asirios y más o menos en el 700 se los llevan cautivos. ¿Qué pasa con la nación de Israel? Con el reino del norte. Al final de cuentas se pierden porque después regresan a esa nación, pero ya venían mezclados con algunos otros pueblos. Eso hizo que después esa nación ya no fuera completamente judía o completamente del pueblo de Israel. Por esa razón, mi hermano, usted lee el Nuevo Testamento y va a ver que había ese pueblo de Samaria que estaba ahí en el mismo territorio de Israel, pero los judíos no querían a los samaritanos, precisamente por esta razón. Entonces, bueno, pero el reinado del sur, que es Judá, se extendió más o menos hasta el 600, más o menos hasta el 600 antes de Cristo, que al final de cuentas hubo reyes que no hicieron lo correcto, hubo reyes que también el Señor les dijo, váyanse por aquí, y ellos hicieron lo que no era correcto. Hubo profetas que les estuvieron diciendo, como Nahum, como Habacuc, como Sofonías, como Jeremías. Todos ellos estuvieron compartiéndoles, diciéndoles todo lo que el Señor les mandaba decir. Hey, regrésense al camino. Va a haber juicios, va a haber esto si no se regresan. No entendieron. Entonces, por esa razón, el Señor les manda a los caldeos. ¿Se acuerdan? Los caldeos es esa nación de Nabucodonosor. El Señor manda a Nabucodonosor para que conquisten a Judá y se lo llevan cautivos. Profetizado por Daniel, ¿se acuerdan? Incluso por Jeremías. 70 años en el exilio, ¿se acuerdan? Eso nos lo explica ahí Daniel. Habían sido llevados cautivos a Babilonia y eso nos lo cuenta Daniel. En ese periodo, cuando termina el cautiverio, empiezan a regresar después de los 70 años, profetizado también por Daniel, les dice que tenían que regresar ya a su pueblo, a Israel. Edicto que dice el rey Ciro, ¿se acuerda? Es un edicto que le dice, ya empiezan a regresar todos amigos, esos reyes amigos de Daniel, que Daniel les servía. Y bueno, el primero que regresó con un montonal de gente fue Zorobabel, ¿sí? Empieza a regresar a la nación de Israel con un montón de gente. Luego también viene Esdras y vemos esa historia en el libro de Esdras. Esdras también regresa con un montón de gente y empiezan a construir el templo para poder regresar. Porque recuerden que cuando una nación llegaba e invadía, con absolutamente todo, se habían llevado los utensilios. ¿Se acuerdan lo que pasó allá con uno de los hijos de Nabucodonosor? Que estaba usando los utensilios y el Señor lo mató. Se habían llevado todos los utensilios del templo, habían destruido todo. Entonces, cuando regresa Esdras y Zorobabel, una de las cosas a las que regresan es a reconstruir el templo, ¿sí? A reconstruir la nación. Y luego después por allá regresa Nehemías. Y usted recuerda a Nehemías, ¿no? Nehemías fue llamado, era un copero del rey Artajerjes, y regresa precisamente para reconstruir los muros de Jerusalén. Porque una ciudad en aquel entonces, mis hermanos, no es como las que conocemos ahora. Allá tenían que estar fortificadas, tenían que tener muros porque había guerras, conquistas y todo este tipo de cosas. Y si no tenías esto, era una ciudad que pero facilito iba a ser conquistada. Entonces Nehemías regresa para reconstruir esos muros de Jerusalén y se topa con un montonal de cosas durante eso, ¿no? ¿Ha leído usted el libro de Nehemías? Se topa con algunos que le estaban haciendo la vida imposible. ¿Se acuerdan? Al menos eran dos, Tobías y Sanbalat. ¿Se acuerdan? Ellos dos le estaban haciendo la vida imposible, imposible e imposible. Y al final de cuentas, mi hermano, Nehemías termina de construir los muros de Jerusalén. Pero no solamente termina de construir los muros de Jerusalén, también instituye a los levitas en su trabajo, que era el templo, instituye la liturgia con Esdras, porque Esdras era un sacerdote, y empieza a funcionar todo, pone a los gobernantes. Total, al final de cuentas, Esdras regresa y deja la nación como originalmente estaba antes del exilio. Todo funcionando, todo bien, los gobernantes puestos en sus puestos, los sacerdotes ya trabajando en el templo, empezaron a hacer los sacrificios, las fiestas, todo esto. Entonces, Nehemías regresa y dice, ya cumplí, todo esto está perfecto, vámonos. Él se regresa porque era el copero del rey, había pedido permiso para esto. Entonces regresa con Artajerjes, regresa al reino y ahí se queda la nación funcionando. En esta historia, también conocemos la historia de Esther. Sucede precisamente en esto, ¿no? Todos conocemos el libro de Esther. Bueno, al final de cuentas, mi hermano,
Bueno, bien, en estos tiempos, los profetas que estuvieron ahí, aparte de Daniel, que fue en el exilio, y aparte de los libros de Nehemías y de Esdras, fueron los profetas de Ageo y Zacarías los que estuvieron profetizando en ese tiempo. Y en ese tiempo de Nehemías, Nehemías se da cuenta, después de que había dejado todo bien, funcionando, correcto, habían estado con los dos reinos divididos, se había terminado la nación de Israel, el reino del norte, se había terminado el reino del sur, porque los habían invadido, viene el exilio, regresan, regresan Nehemías, reinstituye todo, todo está funcionando perfecto, pero algo pasa que Nehemías regresa y empieza a fijarse con cosas como esta. Dice, y al cabo de algunos días, pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Eliasib era un sacerdote principal en el templo. Supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. ¿Quién era Tobías? Uno de los que estaban dando lata para que no reconstruyeran los muros, para que no reconstruyeran la ciudad. Pues había, dice, por consideración de Tobías, haciéndole para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Uno de los rivales principales de Tobías estaba viviendo nada más y nada menos que en los atrios del templo. Entonces llega Nehemías y se da cuenta de esto. Dice, encontré en sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. ¿Qué significa esto? Los diezmos, todo lo que conocemos acerca del diezmo, era precisamente para mantener el templo. Y entre el templo y todas estas cosas estaban los levitas, porque los levitas no tuvieron tierra para trabajar. Tenían sus heredades, sus casas, pero ellos no se les había asignado un territorio. Ellos habían sido asignados para trabajar en el templo. Entonces los diezmos que entraban de granos, de comida, de todo, era con lo que los levitas vivían. Y al no estar diezmando, los levitas dijeron, tenemos que comer. Entonces, lo que pasó, dice, y que los levitas y cantores que hacían el servicio, habían oído cada uno a su heredad. Habían dejado de diezmar. No solo eso, en aquellos días, en Judá, algunos que pisaban en la mares en el día del reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas de higos, y toda suerte de carne, y que traían a Israel un día de reposo, y los amonesté acerca del día que venían las provisiones. ¿Qué significa esto? Que no estaban guardando el día de reposo. Estaban trabajando como si nada. A pesar de que el Señor les había instituido guardar el día de reposo, que era algo muy importante para el pueblo de Israel, no les importaba. Nehemías había instituido todo, había dejado todo funcionando, pero cuando regresa se está dando cuenta que el sábado, el Shabbat para ellos, que empieza un viernes a las 6 de la tarde y termina un sábado a las 6 de la tarde, estaban trabajando. Y esto era una afrenta para el Señor. Dice, vi subiendo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Ador, amonitas y moabitas. ¿Qué significa esto? Que se estaban casando con mujeres que no eran de su propio pueblo. Eso el Señor se los había dicho montones de veces, mi hermano. Por esa razón, Salomón hizo que el reino se dividiera. Todo esto estaba sucediendo. Todo esto estaba sucediendo. Entonces, ahí, cuando todo esto está sucediendo, entonces empieza Malaquías. Ya, estamos ahora sí. Fíjense todo lo que tuve que recorrer para llegar a Malaquías, pero era para que ustedes más o menos se ubicaran y entendieran dónde está Malaquías. ¿Sí? Entonces, Malaquías, bueno, está más o menos por ahí de los 400 aprox, cuando el pueblo ya está en regreso del exilio, cuando tienen todos estos detalles, y estaban los persas reinando, que más o menos reinaron aprox, como al 330, 300 aprox. Luego de esto vinieron los griegos, que fueron los que invadieron, ¿sí? Estuvieron más o menos hasta el 146, 50, más o menos, y después hasta los romanos, ¿no? Como hasta el 150 aprox después de Cristo. Pero para que usted se ubique más o menos dónde estaba. Y aquí empieza toda la historia perfecta de todo lo que se había profetizado, de todo lo que el Señor había prometido aquí. Pero entre
Y esto, mi hermano, hubo 400 años en el que el Señor ya no habló por medio de profetas. Ya no. Entonces, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, porque a partir de ahí, el Señor calló. El Señor no dice nada. El Señor no manda profetas. Hasta que llega, ¿qué profeta? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces, cuando empecé a leer este libro, a mí me pareció como una charla entre un papá y un hijo, cuando el hijo está en ese momento rebelde, en el que apenas le dice algo y te contesta de volada. Así se me afigura, así se me afigura. Y mire, Malaquías 1 empieza diciendo en el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová, dice, contra Israel. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Qué le dice eso? ¿Se acuerdan que yo siempre digo que se fijen detalles? ¿Por qué ese de contra? Contra, esa palabra es como, viene un regaño. Viene un regaño y un regaño fuerte. Viene algo que al Señor no le está gustando y les va a decir algo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le digo que más o menos esta charla es como si fuera un hijo y un padre y que están ahí, el padre les empieza a decir y ese hijo respondón siempre responde con malas vibras, ¿no? Mire, en el versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dice el Señor, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi perdón? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Entonces pareciera como si esta charla que va a empezar a tener el Señor, una, dice contra, o sea, pareciera que el Señor está molesto, pareciera, ¿no? Pero pareciera que va a hacer algo en contra del pueblo de Israel. Les va a decir algo que no está padre, que no es algo padre. Pero nos topamos con esta charla que tiene como de un padre y un hijo. Y lo primero que le dice es, oigan, yo os he amado. Yo me acuerdo mucho en los estudios cuando alguien nos compartían los Gálatas. Y sí es cierto, ¿no? Cuando Pablo escribe las cartas, siempre les echa flores a las cartas, a los lugares, ¿no? A las iglesias. Pero en los Gálatas, no, se va directo y les hace la reclamación. Aquí pareciera que va a empezar así porque dice profecía en contra del pueblo de Israel por medio de Malaquías. Pero luego empieza diciendo, hey, yo los he amado. Mi hermano, el Señor no empieza con un reclamo. Empieza diciéndole, ustedes son mi pueblo, yo los amo. Y adivina qué responde el pueblo. ¿En qué nos has amado? ¿En qué? Y mira el Señor, en que yo te elegí. Y pone el ejemplo de Esaú y de Jacob. Yo elegí a Jacob. A pesar de que Saúl era el primogénito, yo lo elegí. Los he amado siempre. Yo los elegí a ustedes. Ahí compramos que vea Juan 15:16. Así con voz fuerte y clara. Es un solo pasaje bíblico, pero que a mí me recordaba a la perfección que yo no he hecho absolutamente nada para ganarme ese favor del Señor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí se fijan? Ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor. Yo los elegí a ustedes. Porque el Señor nos amó primero, Señor, hermano. El Señor nos amó primero, incluso antes de que a usted se le ocurriera amar al Señor, el Señor ya lo amó a usted. Y eso a mí me fascina. Eso a mí me encanta. Porque nos hace ver de una forma maravillosa que no es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que nosotros hagamos,
Es por la simple y bendita misericordia y gracia de Dios. Porque cuando les explica lo de Esaú y Jacob, es cierto. Esaú era el primero. Pero el Señor dice, pero yo quise elegir a Jacob. Por lo tanto, yo los elegí a ustedes. Yo los amé a ustedes. No fueron ustedes los que me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Yo los he amado. Pero el pueblo responde, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Ahora, yo les decía, esto pareciera muy práctico, aunque suene profético y esas profecías que daban los profetas, que a mí a veces me asusta leer un libro así porque no le entiendo nada, pero pareciera que es algo muy práctico para nuestra vida. ¿Cuántas veces no pasamos por cosas complicadas y le hacemos un reclamo al Señor? Como diciendo, ¿y yo he hecho esto por ti, yo voy a la iglesia, yo oro, yo comparto el evangelio, yo. Dice Marcos Vidal, ¿verdad? Pareciera que tenemos un Dios del yo. A mi nombre, gloria, dice Marcos Vidal. Pareciera que estamos, Marcos Vidal está hablando, cuando hace este comentario, está hablando acerca de las canciones, que ahora hablan de yo hago esto por ti, yo esto, yo hago, yo alabo, yo, a mi nombre, gloria. Pero el Señor dice, hey, no fueron ustedes. Fui yo quien los elegí a ustedes. Entonces, mi hermano, empieza a decir el Señor, ustedes han menospreciado mi nombre. Y adivina qué contesta el pueblo. ¿Qué te hemos menospreciado? Parecía un chico rebelde como diciendo, yo no te he menospreciado. Explícame en qué. Y que pareciera que la mesa de mi pan, el pan de mi mesa, es inmunda. Ustedes, les dice el Señor en el capítulo 1, y si usted lee todo ese capítulo, van a ver que el Señor les reclama. Y este reclamo, hermano, cuando usted lee el libro de Malaquías, el reclamo es para los sacerdotes. Pero usted póngase a pensar, y vemos al último un pasaje bíblico acerca de esto, póngase a pensar, porque el reclamo a los sacerdotes están sacrificando. ¿Qué tenían que sacrificar? Un cordero, ¿no? ¿Y ese cordero cómo debía de ser? Perfecto, limpio, sin mancha. Pero el Señor dice, ustedes están trayendo lo cojo, lo inmundo, lo enfermo, y aún así lo están sacrificando. Pero para que los sacerdotes lo estuvieran sacrificando, significa que el que traía el cordero, que es la ofrenda, también sabía de esto. Dice, ¿y a ustedes no les importa? No les importa. Entonces yo no les voy a aceptar esa ofrenda. Yo no les voy a aceptar esa ofrenda. Porque ustedes han menospreciado mi nombre. Dice, inmunda es la mesa de Jehová, su alimento es despreciable. Así es lo que han dicho el pueblo. Dicen, oh, qué fastidio es esto. Dice el Señor, ustedes me desprecian. Me desprecian. El Señor había dado leyes perfectas, claras de lo que se tenía que hacer, pero sin embargo los sacerdotes estaban diciendo, qué fastidio. Venía alguien que tenía que hacer el sacrificio y le dice, oye, pues aquí este becerrito, es el que da el cojito ahí, pues, ahí de lo bonito que tengo, aquel está medio cojo, pues ese no sirve, ¿no? Y se lo llevó al sacerdote. Y el sacerdote lo agarraba y lo sacrificaba. Entonces el Señor dice, no puede ser eso posible. Yo no les voy a aceptar esa ofrenda. Yo no quiero esto. Y les dice algo, mi hermano, que a mí me llamaba tanto la atención. Les dice, presenta esa ofrenda, preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se la dará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. A ver, esa ofrenda, ese cabrito con sarda, regálaselo a tu rey. ¿Lo va a querer? Por supuesto que no.
¿Lo va a aceptar? No, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo esperas que yo tenga que aceptarlo? Dice el Señor. ¿Cómo? Es imposible. Ahora, véalo desde nuestro lado. Véalo desde nuestro lado. No sé, yo me pongo como ejemplo. Yo me quedé sin trabajo casi un año. Y el Señor me bendijo con un trabajo. Le estuve orando y orando. Le pedí a toda la iglesia que orara por mí. Allá en la iglesia donde están mis papás, que oraran por mí. Allá una tía que tengo en San Agustín, que oraran por mí. Allá en Roca de Fe, ahí donde está Cristina y Benjamín, y estaban orando por mí. Todos estaban orando por mí. Y el Señor escuchó las oraciones y me dio un trabajo. ¿Y qué pasa si por ese mismo trabajo, entonces dejo de venir a la iglesia? Como que no va, ¿verdad? Porque el Señor me está bendiciendo con algo y con ese algo con el que el Señor me bendijo, entonces me alejo de Él. Por eso algo con el que el Señor me bendijo. Y eso es solamente un aspecto de la vida. Usted póngale lo que quiera. El tener la relación con el Señor. ¿Cuántas horas a la semana usted viene a la iglesia? El domingo, de 10 a 2 de la tarde. 4 horas. Reunión de las mujeres, 1 hora. Reunión de varones, 1 hora. 5 horas. Reunión de oración, 1 hora más. 6 horas. Estudios bíblicos, 1 hora más. 7 horas. Y se acabó. 7 horas a la semana. Solamente en venir al templo son 7 horas a la semana. ¿Y usted prefiere no venir? 7 horas a la semana, mi hermano. ¿Cuánto es el porcentaje de un día? ¿Un cuarto de día? ¿Menos de un cuarto de día? Y a veces preferimos no venir porque estoy cansado, porque me duele la cabeza, porque póngale lo que usted quiera. Cuando el Señor ha dejado reglas perfectas que nosotros tenemos que cumplir. No deje de congregarse como algunos tenemos por costumbre, como algunos tienen por costumbre. No deje de congregarse, congréguese. La iglesia es el lugar en el que usted va a crecer espiritualmente, hablando, va a crecer mucho. Tiene la comunión con los hermanos, ora con la iglesia, espera al Señor con la iglesia, aprende de su palabra con la iglesia, sale a predicar el evangelio con la iglesia. Todas son bendiciones que el Señor ha dejado perfectas, pero sin embargo, no fue bonito. O la otra, llegar tarde, que se ha vuelto algo muy común en nosotros. Me cuento en eso. Créanme que otra vez yo siempre le digo, ¿verdad? Que haga de cuenta que yo estoy sentado de qué lado. Y el 20 de lo que le digo también me cae a mí. El domingo 4 horas, porque ni siquiera son 4 horas, hermano, son menos de 4 horas. Es más, aquí estoy viendo el reloj, es la 1:10. Ni siquiera, son 3 horas y media, como mucho. Y sin embargo, decido llegar tarde, porque por lo que usted quiera, porque me levanté tarde, porque me desvelé, porque me estaba viendo una película de Netflix o una serie o lo que usted quiera, o tenía una fiesta. Pero dice el Señor, preséntaselo a tu príncipe. O sea, llega tarde a tu trabajo, a ver qué te dice. O falta porque te duele la cabeza. ¿Se va a agradar la compañía de que faltes o que llegues tarde? Te lo aseguro que no. Te lo aseguro que no. Entonces, a mí se me hacía algo muy padre, porque es algo muy práctico para nosotros. El Señor les está reclamando al pueblo de que, bueno, le está reclamando a los sacerdotes, pero está implícito el pueblo está implícito ahí. Les dice, ustedes están sacrificando lo que ustedes no quieren. Miren, el último versículo del libro de Malaquías. El versículo 14 del primer capítulo dice, maldito el que engaña, dice el Señor, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y luego dice, y sacrifica a Jehová lo dañado.
Dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es terrible entre todas las naciones. Mire, pensé que había puesto un pasaje, pero lea el versículo 11 conmigo. Versículo 11. Porque desde donde sale el sol, perdón que aquí se me cerró esta cosa. Otra vez. Ahí. Bueno, ¿alguien lo puede leer? El versículo 11. Porque desde donde nace el sol, donde el sol nace, hasta donde se pone, es grande su nombre entre las naciones, y en todo lugar se expresa mi nombre, y ciencio de ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Vean lo que está diciendo ahí. Dice, miren, ustedes no me quieren hacer los sacrificios perfectos, pero en todas las naciones, desde donde nace el sol hasta donde se pone, mi nombre es invocado, mi nombre es alabado, y se me hacen sacrificios perfectos, y ustedes no los quieren hacer. Mi nombre es grande entre las naciones, pero al pueblo que yo escogí, no lo quiero hacer. Mejor lo hacen los que no escogí. ¿Ve ese contraste? Y les da, mi hermano, en el capítulo 2, arrancando el capítulo 2, les da una regañada muy buena al pueblo. Pero vamos a seguir. En el capítulo 2, les dice, se casaron con hijas de dioses extraños. Dice, ustedes son desleales con la mujer de su juventud. Dice, y esta otra vez haré descubrir, del versículo 2, del capítulo 2, versículos 3 y 14. Y esta otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Así diréis, ¿por qué? Porque Jehová testigó de ti, la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Lo que está diciendo el Señor aquí es, hey, les dice Malaquías, ¿no nos ha creado un solo Dios? ¿No somos hijos de un solo Padre? Entonces, ¿por qué son desleales unos con otros? ¿Por qué son desleales? Otro reclamo. Y luego viene esto. Dice, y esta otra vez haré descubrir el altar de lágrimas, de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Dice, así que no haré más a la ofrenda. Dice, y aún así ustedes van a venir. ¿Van a sacrificar ahora sí lo correcto? ¿Ahora sí van a sacrificar lo correcto? Y van a venir y van a llorar y van a hacer sus ruegos y bla, bla, bla. Pero el Señor no les va a aceptar su ofrenda. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué el Señor no nos acepta la ofrenda si ahora sí estamos sacrificando lo correcto? Porque son desleales, dice el Señor. Porque son desleales. Han tomado mujeres de otras naciones. Lo que siempre les había prohibido el Señor es lo que estaban haciendo. Han tomado mujeres de otras naciones. Están siendo desleales con la mujer de su juventud. Las están aborreciendo. Están casándose con ellas, con sus mujeres, y no las quieren. Simplemente porque dicen, ya no te quiero. Entonces las dejan y van y se agarran a una persona, a una mujer que no es de su pueblo. Han sido desleales con la mujer de su juventud. Déjeme busco por aquí el... Es que ahorita se me cayó la tablet, que es la que uso para leer. Y creo que le hice un trancazo fuerte en la esquina y no está funcionando. No sé, Malaquías. A ver si esta funciona, creo que sí. Dice el versículo 10 del 2. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?
Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hijas de Dios extraños. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que quisiere esto, al que vela y el que responde y el que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor dice, ¿por qué tiene que ser así? Y dice, y ahora van a venir. Esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraréis más a la ofrenda para aceptarla con gusto en vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y yo decía, en la vida práctica, ¿qué pasa? Sí, yo puedo ahora decir, ok, Señor, sí, ahora voy a venir puntual a la reunión, ahora no voy a faltar a ninguna reunión, pero luego mi vida allá fuera de la iglesia está siendo totalmente opuesto a lo que debería. El Señor me dice, ok, sí, vale, ya vienes a todas las reuniones, ya estás puntuales a todas las reuniones, pero tu corazón todavía está desviado. No estás haciendo lo correcto allá afuera. Y entonces pareciera, mi hermano, pareciera que, muchas gracias, hermano, pareciera que unas cosas las hacemos correctas, pero otras cosas no. Y el Señor le recrimina eso. El Señor le recrimina eso. Entonces, hasta este punto, les dice el Señor, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el perjurio, y el que cubre de iniquidad su vestido de Jehová, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, dice, y no seáis desleales. Háganlo correcto. Hasta este punto, en la vida práctica como creyente, ¿se acuerdan que yo siempre digo que la religiosidad en nuestras vidas, hermano, es algo de lo peorcito que podemos tomar nosotros como creyentes? Porque podemos venir a la iglesia, estar puntualitos aquí. Una cosa es que no vengamos, ¿no? Y otra cosa es que lleguemos tarde, que está mal, eso está mal. Y yo sé que a lo mejor puedo aventar piedras, y además, aquí traigo yo, solo me estoy aventando piedras y me estoy mordiendo la lengua. Pero eso está mal, ya lo sabemos. Pero ahora, imagínenselo, ahora sí vienes a todas las reuniones, no faltas. Vas allá con Alan en los sábados o allá al seguro, todo está perfecto. Eres puntual y perfecto. Pero que tu corazón no esté con el Señor. Que quieras mostrar una cosa y realmente no, tu corazón esté alejado del Señor. ¿Se acuerdan? Ese pasaje tan conocido que el Señor comenta y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Dios nos guarde de ser así, mi hermano. Dios nos guarde de ser así, porque es mostrar una cara que realmente no tenemos. Es ponernos una máscara y mostrarle a la gente algo así, cuando en realidad estamos así, por dentro. Eso es religiosidad. Hacer las cosas como que sí, como que esto, pero realmente por dentro no estamos amando al Señor, no estamos siguiendo al Señor, no estamos obedeciendo al Señor. Por eso, aunque este pueblo es de profecía, aunque este pueblo es algo que el Señor está reclamando al pueblo de Israel, pareciera que la vida práctica nos enseña algo a nosotros. Nos enseña. Lo siguiente, le dice el Señor, ustedes me han robado. ¿Y qué contesta el pueblo? ¿Qué te hemos robado? Ya ve que es como esa charla entre el hijo y ese padre, ese hijo rebelde. Yo te he robado. Bueno, ¿qué te he robado? ¿Con qué se topó Nehemías? Con que los levitas ya estaban en su casa, ya no estaban en el templo. ¿Y por qué no estaban en el templo? Ya no había que comer.
Porque yo Jehová no cambio. A mí me encanta esto, mi hermano, porque el Señor es, mire, el Señor es maravilloso con su pueblo. A pesar de lo que nosotros somos, a pesar de que le fallamos, a pesar de todo lo que somos, el Señor sigue siendo y siendo y siendo y siendo fiel con nosotros. Mire, porque yo Jehová no cambio, dice. Por eso, hijos de Jacob, dice, no habéis sido consumidos. Eso es misericordia. Misericordia, porque nosotros nos merecemos una cosa, pero el Señor no nos da lo que merecemos. Y sigue diciendo, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Vean lo que dice y subrayé, lo puse otro color. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerda cuando yo le digo que el Señor no se mueve? Somos nosotros los que vamos y venimos. Ahí está diciendo, están alejados. Acérquense y yo me acercaré a ustedes. Entre más cercanos estemos al Señor, más cercanos nos vamos a sentir al Señor. Porque si tú estás alejado, si yo estoy alejado, me voy a sentir alejado del Señor. Y voy a pensar que el Señor no me contesta. Voy a pensar que el Señor no me quiere. Pero realmente no es el Señor el que está actuando. Eres tú el que está actuando. Soy yo el que está actuando. Y por eso el Señor les dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Hey, les dije que por este camino, pues ustedes ya van allá. Hey, regresen al camino que les di. Eso es lo original, eso es lo que yo les había dicho. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y esto implicaba, mi hermano, algo muy importante. Los diezmos y las ofrendas implicaba que el templo funcionara. Sin diezmos y sin ofrendas, el templo no funcionaba. Porque para el templo se necesitaba gente. Y esa gente de los levitas. Y los levitas no tenían trabajo secular, trabajo en el que trabajaban para poder comer. Comían de las ofrendas y los diezmos. Y entonces el Señor dice, ustedes me han robado. Y en la vida práctica, hay un pasaje, mi hermano, que a mí me encanta. Porque cuando yo entendí este asunto de ofrendar y ofrendarme dinero a la iglesia, a mí me gustaba mucho. Yo no sé usted, lo digo de forma clara. Yo no sé usted, pero a mí me costaba mucho ofrendar. Yo no apartaba porque el Señor dice que apartemos, ¿no? Apartemos para el Señor. Yo no apartaba. Yo me metía la mano a la bolsa y si traía feriecita, la echaba. Eso no está bien. El Señor dice que apartes de tu sueldo. Esto es para el Señor. Eso es lo correcto. Le digo, hay un pasaje bíblico que a mí me encanta. Y ese pasaje bíblico es cuando David está diciendo que él tuvo la idea de construir el templo de Dios, pero Dios no se lo permitió. Y le dijo que Salomón, en vez de David, Salomón era quien lo iba a construir. Y cuando David está dando todo este discurso, David dice, yo todo lo que tengo, todos los botines de guerra, los guardé precisamente para crear este templo. Hizo las maquetas, hizo todo, planeó todo David. Y cuando dio este discurso, mis hermanos, él dice, ¿alguien más quiere ofrendar? ¿Alguien más quiere ofrendar? Y dice que todos, el pueblo ofrendó, estaba gozoso y dijeron, pero por supuesto que queremos ofrendar. ¿Cómo vamos a hacer casa a Dios? Porque David decía, no puede ser posible que Dios, porque veían el arca del pacto ahí metida en un lugarcito, dice, y yo vivo en un palacio. Eso es imposible, eso no está bien. No puede ser que el rey, alguien que
Dios me instituyó como rey, Dios me dio todo esto que tengo, yo vivo muy bien en un palacio con sirvientes, con todo, y Dios, allá está en un lugarcito chiquito. No, creámosle un templo a Dios, una casa de Dios, en donde Él esté y tenga lo que se merece. Y cuando Él da discurso y les dice que ofrendan, todos ofrendaron. Y cuando todos ofrendaron, me acuerdo que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, si no mal recuerdo. 29:14, para allá, porque no me acordaba del versículo, pero lo iba a buscar. Bueno, gracias. Dice, porque ¿quién soy yo? Si es el 14. Estoy muy seguro. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiesen ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Dice, escuche bien, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Dice David, todo lo que tenemos nos lo has dado tú. ¿Cómo no te vamos a ofrendar? Es primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. ¿Cómo? El Señor te ha bendecido con todo lo que tienes, mi hermano. Con absolutamente todo lo que tienes. Todo lo que tienes desde tu propia vida hasta el lápiz con el que estás escribiendo o la Biblia con la que estás leyendo. Todo te lo da el Señor. Entonces David dice, bueno, ¿cómo no te vamos a ofrendar? De lo recibido de ti, nosotros te debemos ahora. Dígame si esto no es algo práctico en nuestras vidas. Porque el Señor les dice, ustedes me han robado. Ustedes me han robado. Y es algo práctico en nuestra vida. Ahora, el problema, mi hermano, siempre no ha sido como tal el dinero. Nunca ha sido el problema el dinero. El problema es el amor que le tenemos al dinero. Ese es el problema. Y miren, dice el Señor, si ustedes vienen y me diezman, dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, porque eso era lo principal, que hubiera alimento en su casa. Si había alimento en su casa, entonces los levitas iban a regresar. Y si los levitas regresaban, entonces todo iba a empezar a funcionar como debería. Entonces dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme. Ahora en eso dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Esto es como una plaga. Recuerda que en aquel tiempo eran las tierras y se trabajaba todo, ¿no? El fruto y todo. Reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, quitaré de ustedes las plagas y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dice el Señor, pruébenme en esto. Y van a ver si yo no les abro las ventanas de bendiciones. Pero nosotros, mis hermanos, decimos, no, pues es que sí, mejor prefiero echarme un pollito así. Le estoy diciendo cualquier cosa. Usted póngale lo que usted quiera. Prefiero comprarme un pantalón nuevo, prefiero una camioneta nueva, prefiero lo que usted quiera. Y yo sé que es medio rasposo hablar de dinero, ¿no? Casi siempre es rasposo hablar de dinero, pero el dinero es importante en las cosas de Dios también. Y créanme, es muy importante, porque no había diezmos y el templo no funcionaba por eso. No funcionaba por eso. ¿Cómo es que aquí se tiene que pagar? Miren, tenemos Perecito, bien a gusto, Piecito, está bien padre. Cuando recibimos gente, de repente me he topado con los tres y dicen, oh, estoy bien padre aquí. Todo esto, para todo esto, se necesita dinero. Para pagar la luz,
Yo ahí veo los recibos de luz, del agua, y se necesita dinero para funcionar. Las cosas de Dios funcionan también, y se necesita dinero. Entonces, mi hermano, el Señor le dice al pueblo, ustedes me han robado. Me han robado. Hey, traigan los diezmos al alfolí y que haya comida en mi casa. Y van a ver, si no, miren, les abro las ventanas de bendición de los cielos y van a ver que va a sobreabundar todo. Es algo práctico en nuestra vida. A pesar de que es un libro que a veces le tenemos miedo porque hay profecías y porque hay esto, es algo práctico. Es algo muy, muy práctico. Y bueno, y también hay algo que el pueblo decía, hermano. El pueblo decía y ponía una comparación entre los soberbios y aquellos que temen al Señor. Ellos como que decían, nosotros tememos al Señor y nos va mal, pero el que no teme al Señor, el soberbio, le va mejor que a mí. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado. A veces yo volteo y digo, híjole, yo estoy batallando aquí y este vecino que, no sé, que se porta mal, que lo veo borracho, que lo veo marihuano, que lo veo esto, puede ser posible que esté mejor que yo económicamente. ¿No le ha pasado a usted eso? Pero vean, Malaquías 3 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Qué significa eso, mi hermano? El Señor les está diciendo al pueblo, las palabras que ustedes me han dicho han sido violentas. Dice Jehová. Dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Acaso tiene servirle a Dios? Es lo que está diciendo el pueblo. Y el Señor está triste por esto. Está triste por esto. Dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces dice el pueblo, ¿de qué sirve servirle a Dios si no prospero? Cuando veo que aquellos que tientan a Dios les va mejor que a mí. ¿Qué sirve? ¿De qué sirve? Eso es lo que está diciendo el pueblo. Miren, y en el capítulo anterior, este pasaje pareciera que debieron haberlo incluido en el capítulo 3. Como que siento que lo debieron haber sacado de ahí y lo hubieran puesto acá. Pero bueno, ahí está. El Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová por vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Y en los tales se complace, y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El pueblo está diciendo, oye, los que hacen mal, Dios se complace con ellos. Pero vean la respuesta de Dios. Vean. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, porque sí hay, mi hermano, dentro de todo este pueblo, que algunos se quejan y se quejan y se quejan y se quejan, también hay algunos que dijeron, entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno de su compañero y Jehová escuchó y oyó. Dice, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice, y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sabe qué me dice esto? ¿Sabe qué me dice? Me dice que pareciera que nosotros estamos tan acostumbrados a este mundo, a esta tierra que sabemos que es pasajera, nos importa más que allá en el cielo. Mi hermano, dice las escrituras que aquí somos peregrinos y extranjeros.
El tiempo que usted vive aquí no es, pero mire, nada, pero nada comparado con lo que usted va a vivir en la eternidad con Dios. Amén por eso. Pero pareciera que nos acostumbramos y nos aferramos tanto a este mundo porque nos agrada mucho. Mi hermano, este mundo nos agrada mucho. Nos aferramos tanto que se nos olvida que Dios ha hecho algo precioso. Mandó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para que derramar hasta su última gota de sangre, para que usted y yo fuésemos salvos. Y lo que trae eso, el hecho de que usted haya aceptado a Cristo en su corazón y absolutamente todo lo que planeó el Señor, no es nada comparado a lo que usted va a pasar en la eternidad con lo que tiene este mundo. Porque dice, nada hemos traído y nada nos llevaremos. Nada nos llevaremos. Pero sin embargo, nos agrada este mundo. Entonces, el Señor dice, serán para mí especial tesoro. Ha dicho que va a los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su discípulo, dice, entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hasta ese punto, cuando lleguemos a ese punto en el que empezamos la eternidad, entonces vamos a ver si te gustaba más este mundo o le gustaba más el otro, el que vivirá con el Señor. Porque este mundo aquí, mientras estamos en esta tierra, nos agrada y nos agrada, de veras. Es padre vivir en este mundo. Nuestra carne le agrada. Pero créanme, no es absolutamente nada comparado, nada, pero absolutamente nada comparado con lo que usted va a vivir en la eternidad con Cristo. ¿Se acuerda del caso? Hace no mucho sucedió un caso de una muchachita en España que metió una solicitud para que ella la mataran. Sí, sí. Entonces, y yo leía muchas noticias sobre eso y decía, ella ya quería descansar. Ya estaba sufriendo mucho. Y yo pensaba y decía, ¿cómo ir a sufrir en aquel mundo? Cuando ella ya murió y empieza la eternidad, ¿va a sufrir igual que aquí? Yo creo que aquí estaba tranquilo. Ella estaba bien aquí. O sea, comparando el sufrimiento que va a tener en la eternidad con lo que ella estaba teniendo aquí, yo creo que ella no entendió. Nunca alguien le habló de Dios. Porque lo que le espera allá en la eternidad a esa muchacha va a querer regresarse. Va a querer regresarse. Va a decir, prefiero el dolor que está sufriendo en la tierra que lo que está pasando aquí. Hay un pastor que a mí me fascina mucho. Este pastor, un día alguien le preguntó, le dijo, oye, explícanos de una forma muy sencilla por qué tenemos que aceptar a Cristo. Y él decía, por lógica, es mejor aceptar a Cristo que rechazarlo. Él decía, ¿por qué? A ver, explícame. Dice, mira, vamos a suponer que tú, le dice a una persona no creyente, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes la razón, tú tuviste la razón. Nos morimos y tú tuviste la razón. No había cielo, no había Dios, no había nada eterno. Tú tuviste la razón. A ese punto, tú viviste tu vida como quisiste y yo viví mi vida como quise. Y ya, se acabó. Luego, ahora vamos a pensar que yo tengo la razón. Vamos a pensar que yo tengo la razón. Si hay Dios, si hay cielo, si hay infierno, si hay lago de fuego, si hay sufrimiento después de la muerte, y tú no aceptaste a Cristo y yo sí. Entonces, cuando lleguemos a la eternidad, pobre de ti, pobrecito de ti, porque yo voy con Cristo, yo estoy completamente seguro que acepté a Cristo en mi corazón y le doy gloria a Dios por eso, pero tú no. Entonces él dice, hasta por lógica, es mejor creer en Dios. Y yo pensaba en esta muchacha y yo decía, hijo, yo creo que nadie se acercó con ella a predicarle a Cristo. Nadie.
Porque sí, dicen que descansó del sufrimiento terrenal. Quién sabe cómo lo esperará ya en lo eterno. Entonces, ahí, entonces van a discernir la diferencia entre lo que es justo y servir a Dios, aquellos soberbios que no temen a Dios. Ahí vamos a ver la diferencia. Entonces el Señor preparó un plan perfecto, mi hermana, perfecto, para que nosotros saliéramos de esa condenación. El Señor nos ha amado mucho. Miren la respuesta. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Dice más, vosotros, los que tenéis nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis a los becerros de la manada, hollaréis, perdón, a los magos, los cuales serán cenizas bajo las plantas, pero que empiecen el bien que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está la diferencia. ¿Crees que le va mejor a los soberbios? Mira. Entonces, y miren, en el capítulo 4 termina Malaquías diciendo: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en poner ordenanzas y las leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Moisés y Elías. ¿Quién les recuerda? ¿Se acuerdan? El monte de la transfiguración. Ahí estaban Moisés y Elías y el Señor Jesús. ¿Qué representaba Moisés y Elías? La ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Pero también estaba Jesús, que representa el Nuevo Testamento, la gracia y todo esto, ¿no? Pero no solo eso, también se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo amado. ¿Y qué dice la voz? A él oíd. Sí, estuvo la ley y los profetas. Y enseñaron todo lo que habría de venir hasta Jesús. Todo apuntaba a Jesús. Pero ahora a él oíd. Les termina diciendo Malaquías. Y miren, después de esto vienen los 400 años de silencio. Y ustedes saben, ¿no?, la historia. Después ahí un ángel viene y se le aparece a María. El ángel que se le aparece allá al sacerdote Zacarías, se llamaba, el papá de Juan el Bautista. Pero en todos esos 400 años el Señor dijo, pareciera que dice: ustedes están haciendo todo esto, pero yo no voy a decir nada. Y hasta que viene el Señor Jesús. Pero termina con ese versículo. Ya voy a terminar. Termina con ese versículo. Dice, él está hablando de Elías, que estaba representado por Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Dice, mandaré a Elías, y estaba hablando para que preparara el camino. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y a la tierra con maldición. Y decía, ¿qué significa esto? ¿En qué se cumplió esto cuando vino Juan el Bautista? Y encontré varias interpretaciones. Y entre esas decían que de alguna forma los padres, aquellos los que se les enseñó lo correcto y hacían lo correcto, y los hijos, que ahora son esos que se quejan y que se quejan y que se quejan, entonces ahora sí, dice, haremos ver el corazón de los padres hacia los hijos. Esa enseñanza que fue perfecta, esa enseñanza que el Señor quería que tuvieran. Entonces, esa enseñanza la tendrán los hijos ahora sí, cuando esto se ha cumplido. Por eso Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, ¿sí? Y bautizaba como diciéndole, hey, acérquense, porque el reino de los cielos está cercano. Y cuando vio al Señor Jesús, le dijo, ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y les decía, antes de ver a Jesús, les decía, hay alguien que yo ni siquiera soy digno de amarrar o desatar las agujetas de sus zapatos. Y cuando lo vio, fue cuando les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y termina diciendo, no sea que yo venga y llena la tierra con maldición. Qué práctico, mi hermano. Qué práctico. No sé usted, pero a mí el libro de Malaquías, a pesar de que hay mucho por estar reclamando y los hijos diciendo, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he robado? ¿En qué te he menospreciado? ¿En qué me tengo que volver? Yo no he hecho nada. Pareciera que hay una enseñanza práctica para nosotros de quitarnos esa religiosidad, de cuando pasamos por pruebas, reclamarle al Señor, Señor, ¿por qué yo? Señor, yo vengo a la iglesia, Señor, yo vengo a los estudios, Señor, yo esto, Señor, lo otro. Y el Señor nos haga un comentario y nos diga, sí, pero tu corazón también. Tu corazón también. Pareciera que es algo práctico en nuestra vida. Y ojalá que Dios haya hablado su vida. Léase ahí el libro de Malaquías en su casa. Está cortito, son 4 capítulos, no es mucho, los capítulos están cortitos. Léale ahí, échele un vistazo. Algo también muy padre que me encontraba es la promesa de que vendría el Salvador. Es algo muy padre. Como vemos que a través de las Escrituras, las promesas del Señor siempre están presentes. Y lo vemos a pesar de que haya un reclamo, de que haya algo, alguna profecía para el pueblo. El Señor metía ahí a su Hijo para decir, hey, va a venir, vendrá el sol de justicia para aquellos que le temen. Que el Señor bendiga su palabra y que usted de veras tome esto para bien y que lo lleve a su vida práctica, Seamos honestos con el Señor, temamos al Señor y escuchemos siempre su voz y obedezcamos. Porque una cosa es estar tan lleno de sabiduría de las Escrituras en nuestras vidas y otra cosa es llevarlo a la práctica. Amado Señor, te agradecemos lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias. Queremos ser, Señor, ese pueblo que teme, ese pueblo que tú escuchas y ese pueblo del que dices, has escrito un libro, Señor, en donde tú te has de acordar de nosotros. Señor, esperamos que nuestra vida de veras sea, Señor, agradable a ti. Ayúdanos, Señor, porque también somos humanos. Nos dolemos en muchas áreas de nuestra vida, pero queremos decirte que te amamos de corazón. Queremos decirte que lo que tú dejas en tu palabra de veras nos retumba en nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y queremos llevarlo a la práctica misma. Que podamos ser buenos unos con otros, Señor, y que podamos en nuestra vida ser mejores cada vez. Que podamos, Señor, como palabra dice, ser cada vez más parecidos a Jesús, que es nuestro objetivo, y que tu nombre sea alabado. Y haznos recordar, Señor, que todo se trata de ti, jamás se ha tratado de nosotros. Que tu nombre sea bendito, sea alabado, y que esta tu iglesia, Señor, alabe tu nombre con el corazón. Bendice tu palabra, Señor, y llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares, y que estas palabras se queden en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Nada más agradecerles el seguimiento que me dieron a mi compañera Adriana. Ella, la conocí en el 2007, se acaba de ver el accidente que tuvo, casi morían. Y yo le compartí ahí, fue maravilloso, trabajando ahí. La señora ya es ahora, ya se le recibieron y era así le va a dar la ocasión, ya me había y no se trata de lo que era. Aquí es porque ella pudo acompañarnos hoy porque ella ya tiene un lugar donde se trabaja en México y puedo ir. Después no, ella sí, entonces, por eso está. Mira.
y lo que sostenía. Eso necesitaba así. Necesitaban hacerlo. Para que lo tengan, porque acá se va a ver la mano, pero para que se